Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los pulsadores en tableros de control en equipos de refrigeración. Los pulsadores son accesorios o elementos dispositivos de tipo eléctrico que interrumpen la corriente que va a una carga o un circuito de control, necesitando que el operador mantenga presionado el dispositivo. Por tanto, no tienen lo que se llama una retención. Entonces, después que se libera la acción, simplemente ellos vuelven a sus estados iniciales. En el área de refrigeración se emplean mucho en control de panales de potencia y encendido de cargas de baja potencia. Vamos a ver ahora los tipos de pulsadores. En primer lugar, nos encontramos con los pulsadores de tipo normalmente abierto, como en este caso, que tienen su contacto abierto. Por lo general lo identificamos porque tienen los pines 3 y 4. 3 por donde debería entrar la corriente y 4 por donde sale la corriente. Entonces, ¿cómo actúan ellos? En estado normal, sin actuación del ser humano, el contacto está abierto, pero si yo lo presiono, el contacto 3-4 se cierra, dejando pasar la corriente entre los pines 3 y 4, tal cual como estamos observando aquí. Bien, observen, aquí tenemos un pulsador normalmente abierto. Aquí tenemos las conexiones. Esto se puede reemplazar aquí. Para poderlo quitar, ven, desenrosco aquí y sale a presión. Véanlo acá. Y aquí tengo yo la tuerca de sujeción. Entonces, me gusta en el sentido que el sistema es bastante simple. Véanlo aquí, vuelvo a enroscarlo y presiono aquí. Escuchen, ya quedó listo para el montaje. Bien, vamos a ver su manera de funcionamiento. Bien, ya tengo conectado aquí el pulsador normalmente abierto, la entrada de línea al 3, salida 4 y entrada aquí al piloto. Ya tenemos su neutro conectado. Como no está presionado, está abierto, no hay conexión para el piloto, pero apenas presiono, vean cómo enciende el piloto. Veanlo aquí, presionado, el contacto normalmente abierto se cierra y me da energía o corriente al piloto. Si lo suelto, vuelve a su posición normalmente abierto normal, y de esta forma es como él funciona. Ahora vamos a ver los pulsadores normalmente cerrados. Este es el caso, por lo general tienen un color rojo, como vemos acá. Tengo los contactos en la parte posterior identificados con los pines 1 y 2. Mírenlo aquí. Entonces, ¿qué significa? Que cuando está en posición de esta sin actuación del ser humano, su contacto está cerrado y permite pasar la corriente entre los pines 1 y 2, y en este caso estaría iluminando el bombillo que estamos mostrando. Pero cuando yo le hago o lo pulso, está aquí, abro el contacto, inmediatamente se interrumpe la corriente entre el 1 y el 2, tal cual como estamos viendo aquí, para lo cual se apagaría en este caso, este ejemplo, el bombillo que tenemos de prueba en el ejemplo. Aquí tengo un pulsador normalmente cerrado. Vemos aquí los pines de conexión en la parte posterior. También vean que para poderlo quitar, desenrosco la parte frontal y con una ligera presión ya lo puedo introducir ahí en el panel, y con esta tuerca puedo asegurarlo bien. Para colocarlo nuevamente, conecto la parte frontal, miramos aquí, coloco la tapa y hago una ligera presión aquí hasta escuchar el sonido clic. Ahí está, ya quedó asegurado y ya estamos listos para su montaje. Aquí tenemos la situación para el pulsador normalmente cerrado, entrada 1, salida 2, y vemos que aquí la salida está conectada al piloto. El piloto ahora mismo está encendido. ¿Qué pasa? Cuando yo pulso al pulsador, el contacto 1-2 se abre y obviamente se apaga el piloto tal cual como estamos observando aquí. Cuando yo lo suelto, el contacto 1-2 vuelve a su condición normalmente cerrado y pasa corriente para que el piloto se pueda encender. También tengo los pulsadores multipropósito de 3 pines. Estos vienen, como su nombre lo indica, 3 pines, un cable común, un pin común por donde entra la corriente. Tengo una salida normalmente cerrada y una salida normalmente abierta. Entonces, en este caso estamos observando que el bombillo que está conectado en la salida normalmente cerrada está encendido, mientras que el bombillo que está conectado en la salida normalmente abierto no está encendido. Pero cuando yo lo pulso, entonces
el contacto normal que aquí que tenemos de común y normalmente abierto se cierra, haciendo que el bombillo se encienda, mientras que el contacto que tenía o que tiene común normalmente cerrado se abre. Entonces, y por esta razón se apagaría el bombillo. Por eso se llaman multipropósitos, porque lo puedo utilizar como normalmente abierto o como normalmente cerrado, o con las dos funciones. Bien, aquí tenemos este pulsador multipropósito, como pueden observar aquí. Aquí tenemos la tuerca de sujeción, aquí tenemos el común, aquí tenemos el normalmente cerrado y el pin normalmente abierto. Verlo aquí. Correcto, es bastante simple de conectar. Vamos a ver su funcionamiento a continuación. Bien, en este caso vamos a conectar la línea aquí al común. Vamos a verlo aquí. Vamos a conectar el piloto que tiene el cable verde rojo a la salida NO y el piloto naranja, el cable rojo a la salida NC. Observen que el piloto que va conectado a la salida NC está encendido. ¿Por qué? Porque tengo el contacto normalmente cerrado, mientras que el otro piloto está abierto. Cuando yo presiono aquí el pulsador, vemos que cambia la situación. El piloto que está con el contacto abierto se cierra y se prende, mientras que el piloto que está con el contacto cerrado se abre y se apaga. Entonces, de esta manera es como puedo utilizar este tipo de pulsador. También tenemos aquí los pulsadores duales. En los pulsadores duales, en un solo paquete, tenemos ambos pulsadores. Tenemos uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Entonces aquí tenemos el normalmente cerrado, que es el rojo. Tendríamos aquí sus pines en la parte posterior y el verde. También tenemos de esta serie uno que vienen con bombillos internos y también trae su contacto. En este caso, este sería el contacto para el bombillo interno aquí que va a iluminar el pulsador. Entonces solamente son dos en uno solo. Aquí tengo el pulsador doble y tengo el stop. Ven que cuando lo presiono, el contacto, miren aquí, se activa, y cuando presiono el verde o start, se activa este contacto. Este contacto negro es para el piloto interior, ¿no? Este tiene la ventaja de colocarse para poderlo sacar aquí. Para instalarlo, presiono aquí y saco. Vean que es bastante simple. Y para nuevamente colocarlo, ahí está el piloto, presiono y entra acá. Otra ventaja que tiene este sistema es que estos contactos se pueden desmontar. Mírenlo acá. Ya lo desmonté, observenlo aquí. Y se pueden reemplazar y volver a colocar. Y se pueden colocar también sobre otros, sobre este que están aquí. O sea que puedo tener dos contactos normalmente cerrados en este caso, o dos contactos normalmente abiertos. Bien, vamos a ver la forma en que opera. Para este caso, para el pulsador doble, vamos a utilizar lo mismo, la salida 2 que está aquí para el bombillo o el piloto naranja, y la salida 4 abierta para el piloto rojo. Hay que tener en cuenta aquí que hay que activar ambos entradas, tanto la 1 como la 3. Por esa razón aquí debemos colocar un puente entre el 3 y el 1, y aquí está la alimentación. Nos vamos a dar cuenta, vean que inmediatamente encendió el piloto que está conectado al rojo, al normalmente cerrado. Entonces, si yo presiono el botón de stop, vean, se abre el contacto, y si yo presiono el botón de start o el pulsador de start, se enciende el otro. Veanlo aquí. Funcionan independientes, son dos pulsadores en uno. Entonces, de esa manera funciona. También pudimos haber activado el bombillo, pero ya queda opción de cada uno. Entonces, de esta manera es como funciona este pulsador doble, pero con accionamientos independientes. Y tenemos una serie especial de pulsadores normalmente abiertos y normalmente cerrados, llamados pulsadores Z, como en este caso, por la figura que tiene el accionador que está aquí. Entonces, para estos pulsadores tienen algo especial, que cuando lo pulso quedan retenidos a la especie de un interruptor, y la única manera que yo pueda volverlo a su posición inicial es girando la volanta aquí en un sentido para que puedan regresar. Son realmente pulsadores especiales
que tienen o que podemos usar. Aquí tengo un pulsador Z, vean lo que es de tipo normalmente cerrado. Aquí tengo el pin de conexión. Esta base que tenemos aquí también podemos colocar varias encima o puedo colocar lateral acá, no hay ningún inconveniente. Este funciona de la siguiente forma: lo presiono, queda retenido como un interruptor y para poderlo desbloquear tengo que girarlo en el sentido que me indican aquí las flechas, observen, y ya quedó listo. En cuanto a su aseguramiento con respecto a la base, tengo estos tornillos acá, mírenlos aquí y mírenlos acá, y estos se encargan de asegurarlo contra la pared. Bien, no me gusta mucho este método porque en paredes delgadas tiende a agrietarlas, ¿no? Pero esa es la manera de sujeción que ya tiene. Vamos a ver su funcionamiento a continuación. Muchas gracias y nos vemos en otro video.